Estás escuchando El Rompeolas. Muy bien, pues continuamos en El Rompeolas. Yo siempre digo que lo que haces y lo que hacemos y lo que pensamos nos define, pero lo que escuchamos también. Así que si estamos aquí compartiendo este espacio de radio en El Rompeolas, pues bienvenido y nada, dispuesto a pasar un ratillo interesante. Bueno, después de haber hablado de la recuperación de los poemas y de la figura de Pepe Urbano, pues vamos a hablar ahora sobre discapacidad y diversidad funcional. Para eso, como ayer fue el día precisamente de la discapacidad, vamos a hablar del tema. Vamos a hablar del tema porque vamos a intentar concienciar aún más y avanzar en el tema de la normalización de la vida, ¿no? Ahí al otro lado tengo a Salvador Morales, que es presidente de Coordicanarias, que es la coordinadora de discapacidad física, sobre la discapacidad física. Ahora nos lo comentará él. Y vamos a hablar acerca de lo que ha significado, del pasado, un poco de todo lo que han luchado y un poco las perspectivas de ese futuro. Salvador, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos dándole al palique un ratillo. Bueno. Sí, muy bien. Bueno, Salvador, el tema que habíamos titulado discapacidad y diversidad funcional. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Estamos hablando del mismo término? ¿Significa lo mismo? No, bueno, precisamente eso es un debate permanente. No es igual decir diversidad funcional que discapacidad, persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque la diversidad funcional, diversos somos todos los individuos, todos, exactamente, todos. Y luego el concepto persona con discapacidad es un concepto legal, porque lógicamente podemos plantearlo. Todo el que utiliza o no utiliza gafas es diverso, pero no todos los que utilizan gafas son ciegos. El concepto administrativo se dice, tiene una discapacidad superior al 33, el que tiene menos del 33 pasa como estándar, como cualquiera que tiene una diversidad. Claro. La diversidad es un concepto amplio que nada tiene que ver con la discapacidad, con el concepto que tenemos legalmente de la discapacidad. Claro. Porque da un derecho que los que son diversos no tienen el derecho que tienen los que tienen más del 33%. Claro. Mira, Salvador, una cosa. Haznos una especie de resumen de lo que ha significado. Por ejemplo, tú llevas muchísimos años en la lucha, en ese trabajo, por la integración, por la normalización de la vida, por los derechos, por toda esta historia. Haznos un poquito un resumen, aunque sea un poco, ¿sabes? Sí, porque a mí me interesa para que la gente vea un poco cómo ha ido esa evolución, ¿no? Hasta llegar hasta hoy en día. Es difícil hacer un resumen por quienes hemos vivido ese mismo proceso, pero indiscutiblemente haremos un esfuerzo. Pensemos en antes y durante y después de la Constitución, por ponerla en la norma básica. Sí. ¿Cómo nos definían antes de la Constitución? De cualquier manera, sin que fuera la atención paternalista sociocaritativa. Luego surge la Constitución. Ahora nos meteremos con el artículo 49. Sí. Pero empezamos a trabajar en muchas cuestiones de la discapacidad. Entonces, lo que yo suelo decir con un juego de palabras, empezamos con el proceso de paternalista y socio caritativo. Sí, el pobre y tal, ¿no? Y convertimos eso en derechos. Ajá. Otra cosa es que ahora los derechos no los ven en forma de caridad, pero claro, hemos pasado conceptualmente muy importante. Pasamos al mundo de los derechos sociales. Es decir, ya son derechos que que están garantizados por la ONU, Sí, por los derechos, sí, por los derechos humanos.
como derechos humanos. Entonces, toda la legislación y de los países avanzados tienen que adaptarse a ese modelo de la conferencia de la ONU, ¿no? De Naciones Unidas. Más después el proceso que hemos tenido en los últimos tiempos de las resoluciones de Naciones Unidas. Pero vamos al concepto, por ejemplo, que está ahora en debate, el artículo 49 de la Constitución. La Constitución del 78 nos define por primera vez, define a la discapacidad. Hasta aquí podemos hablar que era un texto adelantado, porque la mayoría de las constituciones... Pero me estás hablando de ahora, a partir del año 78, ¿no? Sí, pero claro, quiero decir que la Constitución nos define mal o bien, pero y otras constituciones no hablan de la discapacidad. La discapacidad estaba al margen socialmente. Entonces, en el contexto constitucional del 78 nos define como disminuidos, los disminuidos. Me parece un concepto trasnochado. Mi madre, cómo suena ahora. Como suena la palabra disminuido, es increíble, ¿no? Pero a medida de que estaba reflejado en la Constitución, la sociedad también ha evolucionado en 40 años. Y en 40 años nos parece un concepto hasta ridículo de decir a alguna parte de la sociedad disminuida. Pero es que en otras constituciones de los países avanzados similares a España ni existíamos como colectivos. Entonces nos dice disminuidos. Ni somos disminuidos ni somos discapacitados. Son personas con... Pero el concepto disminuido a todo mundo, a todos, tengas la discapacidad que tengas o no tengas ninguna, ya nos parece un término totalmente caduco, obsoleto. Sí. Y por tanto, algo habría que hacer por renovarlo, ese concepto en la Constitución, cosa que en la primavera de ahora había ido al Parlamento, pero lógicamente después de haber pasado todos los procesos de debate, ahora parece ser que no consigue la mayoría, los 5/5 que tiene la Cámara para aprobar o desaprobar una parte. Vale, pero entonces, digamos que la parte, esa palabra de disminuidos y discapacitados no, y con qué otra denominación. Personas, todos somos personas, no somos, es decir, el ser no tiene nada que ver con la discapacidad. Exacto. Es persona con una discapacidad, persona rubia, persona con gafas, persona con... Sí, exactamente. Partimos de la palabra, del término persona. Somos todos personas. De hecho, el término, claro, lo más entendido que está dentro de nuestra sociedad hispanohablante, y además fue un debate en todas las reales academias, no solamente de España, sino de otros países hispanohablantes. El concepto más consensuado fue persona con discapacidad. Es decir, lo que estamos hablando de diversidad, cualquier individuo tiene una diversidad específica de él. Claro. Toda persona es diversa. ¿Entiendes? Sí, total. Mira, una cosa. Persona por ser diversa. Claro. El problema para mí en la discapacidad es que lo que adjetiva llega a ser sustancial, llega a ser sustantivo, y eso es no puede ser, lo negamos totalmente. Yo no soy una persona con discapacidad. Digo, yo tengo una discapacidad, es distinto. Claro. Mira, una cosa... Es un añadido a mi persona. Sí. O una cuestión inherente a mi persona, pero no dejo de ser persona por ello. Esta mañana... Entonces, cuando define los, y no son capaces de decir los discapacitados, no. Oye, cada cual dentro de su problema es tan diverso como cualquier otro. Y claro, tiene el valor que tiene como ser humano. Salvador, esta mañana alguien había puesto en Facebook, lo leí yo esta mañana, había puesto que bueno, como que el foco, según decía esa persona, como que el foco se ponía en las denominaciones, ¿no? ¿Sabes?
el foco intentaba ponerlo en las denominaciones, que sí, que un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Pero que lo que había que hacer, según esa persona, era incrementar ayudas, apoyar movimientos, formas de apertura, integración mejor, es decir, políticas más más reales y no tan de definiciones del tema. Indiscutiblemente, pero vamos a ver, ahora si sentimos que hemos avanzado y se nos queda obsoleta totalmente las definiciones, es porque la propia evolución del propio idioma, de la propia lengua, pero nuestro pensamiento se configura con palabras, y antes no estábamos y ahora estamos. Mal definido, vale, pero hay que luchar por definirlo de otra manera. Entonces, lo que yo no, efectivamente, yo no creo en las leyes preciosas y buenas para estar en los anaqueles de las bibliotecas. Creo en la acción positiva para que esa gente esté en igualdad de condiciones o tengan la protección adecuada. ¿Y dónde se define eso? En las leyes. Llámese ahora que estamos hablando de la Constitución. Si en la Constitución no define nada, nadie hará. Mira. Claro. En el fondo estás hablando de un tronco común que es necesario. A partir de ahí, pues podemos crecer en lo demás, pero eso es necesario. Ya, si no es imposible. Ahora mismo, Canarias. Estamos hablando del concepto constitucional. Canarias tiene que estar dentro de lo que define la Constitución. Todas las leyes que se han dado para discapacidad, fíjate tú, desde el año 78 las que se han dado. Y tendría que asumirlas cada comunidad. Luego, toda comunidad va al mismo nivel de desarrollo del asistente personal, por ejemplo, de la ayuda domiciliaria, No. Entre otras cosas, porque las leyes que se han ido dando para discapacidad, eso es lo malo. Para la discapacidad, para la persona con discapacidad o para cualquier otra cuestión, se utilizan como arma arrojadiza contra otros. Y ahora mismo, la ley del año 2006. Ay, no, porque no viene presupuestada de Zapatero, no. Lo que quería era orientar las políticas sociales. Tenga dinero o no tenga más o tenga menos. Y cuando más tenga, es garantía de que todas las comunidades que más tienen dinero lo repartan en protección a la gente con discapacidad o a las personas con discapacidad. Ahí está el problema. Entonces, ¿cada comunidad va a su manera o cómo? Ahora mismo en Canarias, ¿cuántos directores generales has conocido? Ahora mismo acaba de dimitir uno, ¿no? Ayer o antes de ayer, uno, pues han durado una media de 6 meses en las últimas legislaturas. Oh. Claro, tú imagínate cualquier acción que se afronta desde la profundidad de transformar la realidad de las personas con discapacidad. Pues yo creo que no, estamos intentando, haciendo pinitos, pero no abordando los temas con la profundidad que se debe o con la profundidad que debe la necesidad que hay. Claro, pero uno de los principios que la sociedad tiene que defender es precisamente ese tema. Entonces, ¿por qué? Y si me dices tú que hay una media de 6 meses por cada vez... hay una media de 90 días para declarar la dependencia. Y eso es darse cuenta que llevan más de 3 años de media para hacerte el PIA, el plan... la resolución de la dependencia, para no meternos en otras disquisiciones de definición. Oye, en 3 meses es, la esperanza de vida, y en 3 meses, tú imagínate, el dependiente por mayor, el deterioro que sufre en 3 años. Pero los que somos dependientes por discapacidad no pasamos 3 años sin tener recursos y atención.
Claro. Por tanto, hay que agilizar. Claro, todo lo claro. posible. Salvador, pero eso es un problema que viene de atrás. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú Claro, entonces? pero ¿Cómo veo un vislumbras tú problema. ¿Cómo lo ves? Precisamente viene un problema desde atrás porque siempre hemos estado la discapacidad al margen socialmente. Claro. 4 millones de habitantes no pueden estar al margen de la evolución social. Fíjate tú, por eso te decía antes, el concepto de Estado, como lo queramos definir, pasábamos del modelo asistencial al modelo de los derechos. Hay un gran trecho en eso, aunque Claro. nos parezca, porque lo otro es una situación paternalista que si tengo te doy, si no, no, ahora estructuralmente. Ahora hablamos de derechos. Claro. De lo que hay, tienes que distribuirlo para todos los ciudadanos, tengan discapacidad o no la tengan. Sí, pero tú estás Claro, diciendo lo que, estaba bueno, al margen, ¿quién era? pero ese principio, por ejemplo, que tú estás diciendo, la pregunta que te estoy haciendo yo es, ¿ese reparto se hace equitativamente o ese reparto va por comunidades? ¿Cómo se hace eso? No, bueno, bueno, yo creo que el que vaya o no vaya por comunidades, hay un principio rector, lo marca la Constitución, lo marcan los presupuestos generales del Estado, las leyes, en fin. Y luego cada comunidad va aplicando. El ejemplo más palpable es que el ministerio, cuando salió lo del 0,7, lo del IRPF, se repartía a nivel estatal, bien o mal, por los criterios que tal, pero lógicamente después hubo las comunidades reclamaron a través del Tribunal Constitucional y tal, que el reparto se tenía que hacer por comunidades. Ajá, claro, eso está bien, pero ahora cada comunidad, ¿cómo lo aplica? ¿Cómo ella quiere? ¿Como el ministerio quería? Claro, eso es un debate, cada cual lo aplica. Entonces, ese dinero que viene de más, este año, por ejemplo, lo que definimos como inserso central, vienen de Europa 600 millones más de euros. ¿A cuánto le toca a cada comunidad? En el reparto equitativo que le corresponde a cada comunidad, pero lo aplicará a la discapacidad tal como viene definida. Que esos son los gastos impropios que a veces se gastan los recursos en otras cosas, o no tienen capacidad de la gestión. Entonces quiere decir que al final, pero bueno, vienen esas ayudas, ¿no? Y entonces ahora veo que hay un plan como poco definido, que no se sabe muy bien cómo tal, y al final cuesta que realmente llegue al final el destino de esas ayudas, ¿no? A ver, llegará poco a poco, pero que indiscutiblemente mucha gente hace el esfuerzo. Claro. El esfuerzo porque, oye, también sabemos, y no voy a decir ni la Canaria ni igual, porque también sabemos que mucha gente muchas comunidades hacían su presupuesto, que tienen la obligación de hacer año por año. Tanto ha subido en política social el 6%, el 9%, el 10%. Pero claro, nuestra dificultad era que había muchas direcciones generales, por ejemplo, de personas con discapacidad. No estoy hablando de Canarias, puede ser de cualquier otra región, de cualquier otra comunidad. Y no tenían capacidad de la gestión, sino un 40%, un 50%, un 60%, y el 31% todo se cae otra vez. Porque decaen todos los presupuestos. Entonces, el plan de choque, yo creo que Canarias, por ejemplo, necesitaría un plan de choque de apostar por la discapacidad, para ponerlo al nivel que le corresponda, que siempre será por debajo de la línea, ¿no? Pero que indiscutiblemente alguna vez tiene que hacer. O sea, un plan de choque para llegar ni siquiera a la línea. Bueno, o a la línea que nosotros hacemos vale. de igualdad de oportunidades con todos los demás.
Bueno, ante todo eso, ustedes como, por ejemplo, como Corticanarias, por ejemplo, que es la asociación tuya, ¿qué hacen toda la gente que está relacionada con el tema? ¿Qué hace para empujar, para movilizar ese plan de choque? Hay un problema. Vamos a ver, cuando a mí me decían hace años de que era la coordinadora, le digo, un lugar donde debatir los problemas para elevarlo a otro nivel de exigencias. Entonces ahora el gran problema es que la propia discapacidad no tenemos la unidad de acción para hacerlo. Por eso lo que te enviaba en estos días, sí. Una cosa es la discapacidad o los movimientos representativos de la discapacidad organizados. Pero eso no quiere decir que no haya mucha gente por ahí, por mucha necesidad y con discapacidad y sin estar organizado. ¿Quién tiene la voz? Posiblemente yo creo que la voz la debe tener la discapacidad organizada, porque de no, nunca se llegará a un consenso para ir superando. Hombre, claro. Claro, la organizada, claro. Pero de esa organizada me refiero. O sea, ¿cómo afrontan ustedes ante esa realidad que tú me estás diciendo, por ejemplo, aquí en Canarias? Y decir, no, vamos a caminar hacia un plan, o vamos a hacer esto o lo otro, ¿no? ¿Y qué dicen los políticos al respecto? Precisamente la discapacidad tiene, ahora mismo, la discapacidad en general, todas se creen con derecho a reivindicar y actuar. Claro, y es verdad que sí, individualmente, porque hay un concepto real. Una cosa es la ley en general y otra cosa son el derecho subjetivo. ¿Cómo se aplica a cada individuo lo que se legisla generalmente? Porque no todos tenemos la casuística similar. Por eso somos diversos, porque no todos podremos tener la discapacidad, pero la casuística de cada cual es distinta. Bueno, pero y esa diferencia que tú dices que existe, entonces no existe una postura, digamos, unitaria, de unidad de todas las organizaciones, o no, o cada uno va un poco a su. A ver, cada uno va según su necesidad, y es verdad que como debe ir. Pero la sociedad no avanza así. La sociedad avanza con el criterio que marque la legislación. Claro. Ya quisiera que, vamos a poner, el que manda de 4 años, tener claro por dónde tiene que actuar. Si no tiene unas pautas y tiene una voluntad de exigir. A veces la voluntad la tiene, pero también tiene que tener la exigencia legal. Y entonces, lo que estaba diciendo antes, ¿qué hacéis las organizaciones? Pues en donde participamos o donde estamos, están planteando nuestra necesidad, pero nuestra necesidad global, no desde el punto de vista de cómo lo veo yo individualmente. Ya. Porque individualmente yo puedo tener una necesidad X. Sí, pero aquí estamos hablando de propuestas globales, ¿no? Estamos viendo con luz larga de las cosas, ¿no? ¿Cómo? Digo que estamos haciendo un planteamiento con luz larga, ¿no? No tanto individual, sino más bien como colectivo, ¿no? Ya, por eso te digo que si, en el caso, yo recuerdo, y tú conociste también a Pepe Alba, ¿no? Uh-huh. Era un concepto que nos decía, oye, la persona con discapacidad, pero planteamos nuestra necesidad. El técnico valora y el político decide. Pero en última instancia tenemos nosotros que valorar si la decisión fue lo más correcta y lo que se adapta a mi necesidad. Pero malo es cuando la persona con discapacidad se mete a político, el técnico se mete a político y el político se mete a técnico y al sentimiento de la discapacidad. Son cosas, son niveles totalmente distintos, pero que hay que confluir. Bueno, lo que está claro es que cerrar ese círculo
del que tiene, digamos, el problema, pasa al técnico, el técnico al político y como decía Pepe, vuelve de nuevo al usuario, digamos, si todo ese recorrido es correcto, ¿no? Ya, pero que la necesidad siempre irá por delante de los recursos, porque ¿a quién se aplican los recursos? Llega y le aplica las ayudas según necesidad X, vale, pero habrá quien tiene más derecho. En igualdad de oportunidades, ¿quién puede tener prioridad? Hay que ir buscando las prioridades. El problema es que la discapacidad globalmente no ha tenido prioridades para nada. ¿Verdad que la comunidad autónoma se nos echaría encima toda la ciudadanía si, por ejemplo, hiciera un plan de choque y dedicara todos los recursos y no lo aplicara a una parte de carreteras? ¿Verdad que se nos echaría? Claro. Entonces, obviamente, lo único que llamo en falta es que un gran porcentaje de la población no ha contado. Tú me dices, vale. Tú quieres decir, Salvador, que igual que el resto de la gente estamos mirando carreteras o estamos mirando otras infraestructuras, que tengamos en cuenta a la misma altura o más quizá el tema de la discapacidad. Efectivamente, porque por ejemplo, ahora que podemos hablar de dependencia, la dependencia de mayores, todo el mundo a los 5 o 10 años primero de vida, o de los últimos años de la vida, somos dependientes. Si tenemos 90 años, pedimos por tener una necesidad, la dependencia, y tardamos 3 años, a lo mejor en 3 años ya estamos más allá y no necesitamos la ayuda. Quiere decir que la ayuda quedó, la que yo tenía necesidad no se me ha dado y ahí ha quedado los recursos. Entonces tenemos que adelantarnos a que la discapacidad no espera. Claro. Es decir, es como todo, sí. Un ente vivo, no un ente muerto que puede esperar a que se actualice mañana la situación, sino que la persona con discapacidad necesita hoy y para hoy. Exacto. No para mañana. De ahora para ahora. Salvador, se nos fue el tiempo. Otro día te llamo y seguimos hablando de discapacidad. ¿Ya pasó el tiempo? Ya pasó el tiempo. Madre mía. Te has mandado media hora, que siempre has tenido... De todas maneras, volver a insistir que lamentablemente el texto constitucional es quien va definiendo las directrices políticas, de política social. Nuestra Constitución fue avanzada para el momento, pero ahora, con el término disminuido, me parece que hay que renovarlo, y parece que no está habiendo el consenso parlamentario suficiente para que esto cambie. Y yo creo que son armas rojas. Bueno, no me explico cómo es posible que en el año 2021 no exista un consenso para eso. Para eso, efectivamente. Es que me parece, vamos, con los avances que hemos tenido, ¿no? Cualquier mínima cosa que se quiera cambiar se utilizan como armas arrojadizas de uno contra el otro. Y nosotros no estamos por ese postulado. Claro, así nos va. Salvador, un placer, gracias por haber estado con nosotros. Otro día te llamo, ¿vale? Oye, gracias a ti por darme la oportunidad de hablar de algunas cositas que a lo mejor no quedan tan claras, en otro momento la aclararemos más. Sí, hombre, claro que sí, nosotros no tenemos problema para volver. Tú que has sido profesor también tal, tú imagínate cómo estaríamos la educación hace 40 años y cómo está ahora. Y cómo ha evolucionado esa normalización de la que hablamos. Claro, hay que ir hacia esa normalización, pero sí es verdad que esa normalización tiene que estar en todo. Y lo que tú comentabas antes es verdad. Javier, y con esto puedo terminar. Que piense la discapacidad, que siempre vamos a tener mucha necesidad, pero que nada se da por generación espontánea. Hay que participar y empoderarnos por hacer ver nuestros problemas. Nada se da por generación espontánea. Exacto. Y no hay que luchar por ellos. Pues venga, que así sea. Adelante, Salvador. Gracias. Vale, hasta la muerte. Chao. Adiós.
Bueno, pues después del tema de la discapacidad y esa definición que yo creo que sí, hombre. ¿Cómo vamos a estar en el año 2021 todavía con el término de ¿cómo era? Ahí se me olvidó ahora el nombre. Bueno, que no, que hay que evolucionar. Bueno, nos vamos con la música.